Cuando Crisóforo cumplió 30 años, la aldea de Novalis llevaba 8 años bajo el yugo de las tropas de Césaro. Los campos que alguna vez habían dado trigo dorado ahora estaban secos como polvo, las casas estaban rotas por los saqueos, y en la plaza central, donde una vez se había celebrado la fiesta de los ácimos, ahora se alzaba un poste de madera donde colgaban las cabezas de quienes se atrevían a rebelarse contra el tirano. Crisóforo vivía en el mismo taller que había heredado de San Jaime, quien había muerto 2 años antes de fiebres que nadie pudo curar. A su lado, la Santa Frida seguía como siempre, con su cabello castaño ondulado cayendo sobre los hombros, sus ojos verdes brillantes como esmeraldas, y la misma figura delicada y juvenil que había tenido desde los 16 años en que dio a luz. Martín había bendecido su cuerpo para que nunca envejeciera, para que permaneciera como un símbolo de pureza y esperanza en medio del sufrimiento del pueblo. Ella seguía ayudando a los enfermos y a los huérfanos, usando las hierbas medicinales que Crisóforo le enseñaba y las palabras de consuelo que brotaban de su corazón joven pero sabio. Su voz, siempre suave como la brisa de la mañana, calmaba las angustias de quienes la buscaban, y su rostro radiante iluminaba incluso los hogares más oscuros. Una tarde, mientras Crisóforo tallaba una silla de madera para la hija menor de la viuda Helena, sintió una sacudida en el pecho que le hizo dejar caer el cincel. La voz que había escuchado cuando era niño volvió a hablar en su interior, clara y rotunda como el trueno. Crisóforo, hijo mío. El tiempo ha llegado. Deja tus herramientas, deja tu hogar. Ve a Catania, donde el río azul baña las orillas de la ciudad santa. Allí te espera Benjamín Bautista, quien preparará tu camino para la misión que te he encomendado. Frida entró en el taller en ese momento, llevando un cuenco con sopa de lentejas y pan casero. Aunque 24 años habían pasado desde que dio a luz, su paso era ligero como el de una muchacha, y su rostro no llevaba ni una sola arruga. Viendo la expresión en el rostro de su hijo, dejó el cuenco sobre la mesa y se acercó hasta él, colocando su mano joven sobre la de Crisóforo, cuyos dedos estaban curtidos por la madera y el sol. Mi hijo, vuelve a oír esa voz, ¿verdad? Crisóforo asintió, cogiendo la mano de su madre y presionándola con fuerza. A sus 30 años, ya era más alto que ella, y su rostro llevaba las huellas de los caminos recorridos, mientras el de Frida permanecía intacto como el día en que los reyes de Oriente llegaron a su choza. Sí, mamá. Me dice que debo irme a Catania. Que allí comienza lo que tengo que hacer. Frida cerró los ojos, y aunque su cuerpo era joven, en sus ojos brillaban la sabiduría y el dolor de años de sufrimiento. Había soñado con este momento muchas noches, su hijo caminando hacia un destino grande y terrible, con la luz de Martín en su rostro y el peso del mundo en sus hombros. Ya lo sabía, susurró, pasándose la mano por el cabello oscuro de Crisóforo. Desde que eras pequeño y hablabas con los ancianos en el templo de Jaramilán, supe que tu camino no estaría aquí, entre nosotros. Martín me dijo que mi cuerpo permanecería joven hasta el día de mi muerte, para ser un signo de que la fe puede vencer incluso al tiempo mismo. Ve, mijo. Ve y haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda que siempre estaré aquí, igual que te dejé, esperándote. Aunque tenga que esperar hasta que mi tiempo llegue. Esa noche, Crisóforo preparó su equipaje. Una túnica de lino marrón que Frida había cosido con sus propias manos cuando él era niño, y que ella seguía pudiendo usar, tanto era su juventud conservada, sandalias de cuero curtido con grasa de jabalí para que resistieran el camino, un bastón de roble que había tallado él mismo con figuras de animales y plantas, y una pequeña bolsa con pan seco, dátiles y hierbas medicinales. También cogió la cruz de olivo que había hecho cuando cumplió 12 años, la que había mostrado en la fiesta de los ácimos en Jafmilán, y se la ató al cinturón. Al amanecer, la aldea aún dormía. Crisóforo besó la frente de su madre, que estaba dormida en su cama con la misma serenidad de una adolescente, y salió del taller sin hacer ruido. Al llegar a la salida de Novalis, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la choza donde Frida seguía durmiendo. Un nudo se le formó en la garganta, pero sabía que no podía volver atrás.
El camino que le esperaba era largo y peligroso, pero Martín lo guiaba. Capítulo 73. El viaje a través del desierto. El primer tramo del camino llevó a Crisóforo por las montañas de Hoxmelan, donde el aire era frío y delgado, y donde las rocas tenían formas extrañas como si fueran esqueletos de gigantes. Caminó durante 10 días por senderos estrechos que bordeaban precipicios, donde el viento helado le cortaba las mejillas y las manos. En las noches, se refugiaba en cuevas donde los antiguos habían pintado figuras de hombres y animales, de soles y lunas. Allí, en la oscuridad de la cueva, Crisóforo oraba a Martín y recordaba las palabras que le había dicho el anciano Tadmilán. El camino del mensajero no es fácil, hijo. Habrá días en que el sol te quemará la piel y noches en que el frío te congelará los huesos. Pero cada paso que des es un paso hacia la liberación de nuestro pueblo. Y tu madre, esa joven eterna, es la prueba de que Martín cuida a quienes le son fieles. En el 11º día, llegó al borde del desierto de las arenas ardientes. Un mar de tierra amarilla y roja que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con dunas que parecían olas petrificadas y un sol que brillaba con una intensidad que hacía doler los ojos. Los mercaderes que cruzaban el desierto le advirtieron que no continuara solo. El desierto devora a los que viajan sin compañía, dijo un hombre con barba negra y ojos hundidos. Hay bestias que acechan en las dunas, y el sol puede hacer que pierdas la razón. Espera a que se forme una caravana. Pero Crisóforo negó con la cabeza, agradeciendo la advertencia y continuando su camino. Durante 20 días caminó por el desierto, bebiendo de los pozos escondidos que conocía por las historias que le habían contado en su infancia, durmiendo bajo el cielo estrellado donde las constelaciones parecían dibujar los caminos que debía seguir. Algunas noches, escuchaba el rugido de leones en la distancia, pero nunca se acercaban a él. Otras veces, encontraba huellas de hombres en la arena, pero nunca los veía. Un día, cuando el sol estaba en su cenit y la arena ardía como fuego, Crisóforo sintió que sus piernas no podían más. Se desplomó sobre una duna, sintiendo cómo la sed y el calor le consumían por dentro. Cerró los ojos, preparándose para morir, cuando vio a lo lejos una figura que se acercaba a él. Era un hombre vestido con una túnica de colores tierra, con el cabello y la barba blancos como la nieve, montado en un camello. «Tienes mucho valor para cruzar el desierto solo, joven», dijo el hombre, bajando del camello y ofreciéndole una piel con agua. «O mucho locura». «Ni lo uno ni lo otro», respondió Crisóforo, bebiendo el agua con avidez. «Solo sigo el camino que me han encomendado. Mi madre, la Santa Frida, me esperará en Novalis mientras vivo. Martín la ha mantenido joven como la primera vez que la vi, cuando era un bebé en sus brazos». El hombre sonrió, mostrando los dientes blancos entre la barba blanca. «Yo también he oído hablar de ella. Se dice que es una virgen santa cuyo cuerpo nunca envejeció, un símbolo de pureza en tiempos de corrupción. Y soy un peregrino que va de un lugar a otro, enseñando las palabras de Martín a quienes quieren escuchar». «¿A dónde vas?» «A Catania», dijo Crisóforo, levantándose con dificultad. «Para encontrar a Benjamín Bautista». Moisés se quedó inmóvil por un momento, mirándolo con los ojos abiertos de par en par. Luego, cogió la mano de Crisóforo y la apretó con fuerza. «El nombre de Benjamín Bautista se oye en todos los rincones de estas tierras. Se dice que es un hombre elegido por Martín para preparar el camino del mensajero. Y si eres hijo de esa Santa Eterna, no puedo dudar de que tú seas ese mensajero». Crisóforo negó con la cabeza, pero en sus ojos brillaba una luz que no podía ocultar. «No soy nadie importante. Solo soy un carpintero de Novalis que ha venido a ser bautizado. Pero sé que mi madre seguirá joven hasta que su misión en esta tierra termine». Juntos, cruzaron el resto del desierto. Moisés le contó historias de los antiguos tiempos, de cuando Martín había caminado por estas tierras y había dejado su mensaje escrito en las piedras y en el corazón de los hombres. Crisóforo le habló de Novalis, de la matanza de los inocentes que había profetizado cuando era niño, de la Santa Frida y cómo su juventud intacta daba esperanza a todos los que la veían.
Cuando llegaron al final del desierto, donde las dunas daban paso a campos verdes y ríos cristalinos, Moisés se detuvo. Aquí debemos separarnos, joven. Mi camino sigue hacia el norte, donde hay pueblos que necesitan escuchar las palabras de Martín. Pero te aseguro que nos volveremos a ver. Y cuando lo haga, espero poder conocer a esa madre tuya que el tiempo no ha podido tocar. El destino de los elegidos siempre se cruza. Crisóforo agradeció su compañía y su ayuda, y continuó su camino hacia el sur, donde las torres de Catania ya se vislumbraban en el horizonte. Capítulo 74. Llegada a Catania. El día en que Crisóforo llegó a Catania, la ciudad estaba llena de gente. Peregrinos de todas las tierras habían venido para ser bautizados por Benjamín Bautista, quien se había establecido en las orillas del río Azul, un curso de agua que fluía desde las montañas hasta el mar, y que se decía que tenía poderes curativos. La ciudad de Catania era una maravilla de arquitectura antigua. Calles empedradas que serpenteaban entre edificios de piedra blanca, plazas donde se vendían todo tipo de mercancías, templos con torres altas que se alzaban hacia el cielo, y puertos donde llegaban barcos de tierras lejanas con seda, especias y oro. Pero también llevaba la marca de la dominación de Césaro. Soldados en las esquinas de las calles, impuestos abusivos a los comerciantes, y carteles que prohibían cualquier forma de culto que no fuera al emperador. Crisóforo caminó por las calles de la ciudad, sintiendo la mirada de la gente sobre él. Aunque vestía como un peregrino común, había algo en su presencia que llamaba la atención. La manera en que se movía, la claridad de sus ojos, la serenidad que irradiaba a su alrededor. Algunos se detenían para mirarlo pasar, mientras que otros se acercaban a él pidiéndole consejo o ayuda. «Señor», dijo una mujer joven con un niño en brazos, cuyos ojos estaban cubiertos de costras. «He oído decir que hay un hombre en las orillas del río que cura a los enfermos. ¿Podría ayudarme a llegar hasta allí?» «También he oído hablar de una santa en Novalis que nunca envejece», añadió, con la voz llena de esperanza. «¿Es verdad?» Crisóforo cogió la mano de la mujer y la ayudó a caminar hacia la orilla del río. En el camino, le habló de la Santa Frida, de cómo su juventud conservada era un regalo de Martín para todo el pueblo. «Mi madre ha mantenido su rostro y su cuerpo. No es magia, es la bendición de Martín para mostrar que la fe y la pureza pueden vencer al tiempo. Cuando tú creas con toda tu alma, las enfermedades también pueden retroceder». Cuando llegaron al lugar donde se reunía la multitud, la mujer miró hacia el niño y se quedó boquiabierta. Las costras de sus ojos se habían caído, y sus ojos claros miraban al mundo con alegría. «Señor, ¿qué ha hecho?», murmuró la mujer, llorando de emoción. «Mi hijo vuelve a ver. Y si tu madre es como dices, entonces todo lo que dicen de Martín es verdad». «No he hecho nada», respondió Crisóforo, sonriendo. «Solo he hablado con él de Martín, que es el que cura todas las heridas. Y mi madre seguirá joven hasta que su tiempo llegue. Entonces morirá como una muchacha, pero habrá vivido años de sabiduría y amor». La noticia de que un peregrino desconocido, hijo de la Santa Eterna de Novalis, había curado al hijo de la mujer se extendió rápidamente por la multitud. En poco tiempo, cientos de personas se habían acercado a Crisóforo, pidiéndole que curara sus enfermedades, que les diera consejos sobre sus problemas, que les explicara las escrituras sagradas y que les contara más de la Santa Frida que nunca envejeció. Crisóforo atendió a todos con paciencia y amor, usando las hierbas que llevaba consigo y las palabras de consuelo que había aprendido a lo largo de sus años de viaje. Mientras tanto, en la orilla del río, un hombre alto y delgado con el cabello y la barba blancos como la nieve observaba la escena desde lejos. Era Benjamín Bautista, y sus ojos, claros como el agua del río, miraban a Crisóforo con una mezcla de admiración y reverencia. Su discípulo fue hasta él y preguntó: «Maestro, ¿quién es ese hombre? Parece tener el don de Martín, y todos hablan de su madre que el tiempo no ha podido tocar». Benjamín suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Es el que hemos estado esperando, el carnero divino que quita los pecados del mundo. El mensajero prometido que Martín anunció hace siglos.
Su madre, la Santa Frida, fue bendecida para permanecer joven hasta su muerte, como signo de que este día llegaría. Hoy he llegado a Catania para bautizarlo, aunque no soy digno de hacerlo. Parte segunda. El bautismo en el río Azul, capítulo 75. El encuentro entre dos hombres elegidos. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las torres de Catania, pintando el cielo de colores rojos y dorados, Benjamín Bautista se acercó hasta donde Crisóforo atendía a la multitud. La gente se hizo a un lado cuando vio al hombre que todos conocían como el Bautista, el elegido por Martín para preparar el camino del mensajero. Crisóforo levantó la cabeza cuando sintió la presencia de Benjamín, y sus ojos se encontraron con los del hombre que había venido a buscar. Por un momento, nadie habló, solo se oyó el murmullo del río Azul y el susurro de la multitud que observaba la escena con la respiración detenida. Crisóforo llegó al río Shohakán justo cuando el sol apareció por encima de las montañas de Catania. Llevaba su túnica de lino marrón, pero se la quitó con calma, dejándose solo la túnica interior blanca que Frida había cosido para él con sus propias manos. Sus pies descalzos tocaron la tierra húmeda de la orilla, y cuando se acercó a Benjamín, el hombre se inclinó hasta casi tocar el suelo. «Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Pero debo decirte de nuevo, no soy digno de este honor. El río Shohakán ha visto muchas bendiciones, pero ninguna como la que se avecina». «Benjamín, hermano mío», respondió Crisóforo, colocando su mano sobre el hombro de él. «Martín ha elegido este lugar y este momento. El nombre de Shohakán mismo nos recuerda que aquí es donde el camino de luz se hace realidad. Ven conmigo a las aguas». Juntos, descendieron al río Shohakán. Las aguas eran frescas y cristalinas, y cuando llegaron hasta donde el agua alcanzaba sus caderas, se detuvieron. La multitud se acercó a la orilla, siguiendo cada movimiento con la mirada atenta. Benjamín tomó agua con su cuenco y la elevó hacia el cielo, mientras pronunciaba las palabras sagradas de la fe jaramense. «En el nombre de Martín, el Padre que nos creó del polvo de la tierra y del aliento de su boca. En el nombre del camino que nos guía a través de las tinieblas. En el nombre del amor que sana todas las heridas y libera de todos los pecados». Luego, vertió el agua sobre la cabeza de Crisóforo, y las aguas del río parecieron brillar con una intensidad mayor. En ese instante, el viento se calmó completamente, y todo el mundo sintió como si el tiempo se detuviera. Benjamín bajó el cuenco y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la luz que envolvía el cuerpo de Crisóforo. «Señor, tú eres el carnero divino que quita los pecados del mundo. Yo no soy más que un siervo, y no soy digno de bautizarte. Debería estar en la orilla, desatando los cordeles de tus sandalias y lavando tus pies con mis cabellos, porque ni siquiera soy digno de tocar el polvo que queda en ellas». Pero Crisóforo sonrió y colocó su mano sobre la mano de Benjamín. «Tu labor ha sido fundamental, hermano. Tú has preparado el camino, has llamado al pueblo a la verdad. Este bautismo es el cumplimiento de lo que Martín anunció desde el principio. Mientras lo hacemos, sé que mi madre Frida está en Novalis, sintiendo esto mismo que nosotros sentimos ahora». En ese momento, el cielo se abrió de repente. Un rayo de luz dorada descendió directamente sobre el río Shohakán, iluminando las aguas hasta convertirlas en una corriente de fuego líquido. Y desde las profundidades del cielo, una voz resonó con una potencia que hizo temblar las piedras de la orilla y que se escuchó hasta los confines de Catania. «Este es mi Hijo amado, en quien he puesto toda mi esperanza. Él llevará el yugo de los pecados del mundo y librará a mi pueblo de toda opresión». La voz se extendió por todo el valle, y los árboles del río temblaron como si estuvieran inclinándose en reverencia. Las aguas del Shohakán comenzaron a bullir suavemente, y se formaron pequeñas olas que parecían bailar al compás de la voz divina. Los peregrinos se arrodillaron en la orilla, muchos llorando de emoción, mientras otros alzaban las manos hacia el cielo en adoración. Benjamín se hundió hasta las rodillas en el agua, incapaz de hablar, mientras Crisóforo permanecía de pie, envuelto en la luz celestial.
Cuando la voz se hizo silencio y el cielo volvió a cerrarse, las aguas del río quedaron con un brillo dorado que nunca más desaparecería, y se dijo que desde ese día, cualquier persona que bebiera de sus aguas sentiría la paz y la fuerza de Martín en su corazón. Crisóforo tomó la mano de Benjamín y lo ayudó a ponerse de pie. Su rostro lucía radiante, y en sus ojos de color ámbar brillaba la misma luz que había descendido del cielo. Ahora comienza el verdadero camino, Benjamín. El río Shohakan ha sellado mi misión. Debemos llevar el mensaje de amor y liberación a todos los pueblos que están bajo el yugo de Césaro. Y sé que mi madre, aunque no esté aquí, estará con nosotros en cada paso que demos. Benjamín asintió, con la fe más fuerte que nunca en su corazón. Mientras los dos subían a la orilla, la multitud comenzó a cantar un himno antiguo que hablaba del carnero divino y del río sagrado donde se había cumplido la profecía. Y el sol seguía ascendiendo sobre el río Shohakan, bañando todo en su luz dorada, como un presagio de los tiempos gloriosos que vendrían.